11º episodio de nuestro podcast Magisterio te habla. Mira qué cosa me acaba de pasar ahora, porque estaba pensando en cambiar los títulos de los vídeos y de los audios para que no tuvieran que poner al principio Magia Estudio te habla al completo y pudiera ir ya directamente al grano con el tema del día. Entonces, porque Magia Estudio te habla es muy largo. Me suena ahora esto a lo del Mark Twain, del pescado fresco se vende aquí hoy, del papel roto y recompuesto. Pero bueno, digo yo, voy a quitarlo y voy a poner simplemente como las siglas, ¿no? Entonces, que es ME de Magia Estudio, T de T y H de habla. Y digo, perfecto. Hasta que lo escribo ahí en el teclado, que mira que lo habría escrito millones de veces como para al exportar los podcasts. Pero es que, claro, leído en voz alta es mez. Y al final va a parecer que es un canal dedicado a la destilación o como leche sea de la metanfetamina. No se puede llamar mez. Mez te habla. Mez. No. Se sigue llamando Magisterio te habla a falta de que dé con algún nombre mejor para el podcast o alguna forma de llevarlo. Si se te ocurre alguna cosa, pues me lo dices. Esta espero que sea al menos durante un tiempo la última vez que grabe de domingo para ponerlo en la misma semana. Espero como a partir ya de la que viene poder grabar de jueves o buscar a lo mejor un día entre semana en el que pueda publicarlo para que esté ya todo el finde. Estas últimas semanas fue imposible porque con la publicación del libro y el Black Friday el único momento que encontré fue el domingo, que es la mañana que tengo libre, entre leer un poco y jugar a algo, decir, me grabo el podcast, porque tiene que ser algo que haga con calma y que pueda estar sentado sin que el reloj me esté haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac detrás de la oreja pensando en dónde me tengo que ir. Con eso te agradezco estas últimas semanas de confiar en nosotros y escucharme igualmente, aunque publique unos horarios un poco raros. Pero como siempre, esta es un poco la cuestión de la vida y tampoco se le puede dar mucho más allá. No digo que no vaya a ocurrir alguna vez más, porque claro, ahora tenemos 2 semanas para preparar la Navidad y además las reservas del libro, que ahora te hablaré un poco de ello. Así que bueno, puede ser que se cuele alguna semana más de domingo, pero como ya había dicho alguna vez, pues mi idea sería empezar a publicar los podcasts, yo creo que de viernes o de sábado, para que la gente que lo escuche el fin de semana no tenga que esperarse a la semana siguiente, que sé que mucha gente lo escucha de fin de semana. Y ahí queda eso, como esa pequeña disculpa, pero bueno, al menos por otro lado tengo que decir que no he fallado nada más que una vez que me puse muy malo, y sigo haciendo el podcast y cada día me lo paso mejor. Como te decía al principio, ahora ya estoy un poco más relajado porque hemos mandado el libro Concéntrese, volumen 1, a imprenta, de los 3. Me preguntáis mucho por el orden de los libros. Yo sí puedo, pero esto ya está todo sujeto a cambios. Me gustaría lanzar el volumen 2 para junio y el volumen 3 para Navidad del año que viene. Y así tampoco convertir esto en la Sagrada Familia y que tarde muchísimo tiempo. Hay un par de libritos entre medio, digo libritos no, librazos entre medias que pueden salir si los hados acompañan, que yo espero que sí, porque uno ya está prácticamente terminado y encaja muy bien, que es el de Miguel Ángel de la Cruz sobre hipnosis, que va a ser un librazo, y preveemos que salga antes del Concéntrese volumen 2, con lo cual, bueno, ahí siempre hay cositas para ajustar y si pudiéramos ir al Nacional con ellos hechos, más contentos no podríamos estar. Tenía una de las cosas que quería compartir contigo, ya hablando de cosas de contenido que pudiéramos discutir, y es el formato actual de los libros. Quiero decir, yo en las primeras épocas, como lector y como editor, me encontraba un poco en contra de la idea de meter material adicional que no formara parte íntegra del libro. Quiero decir, yo me acuerdo de que con la enciclopedia del forzaje de Tamariz venía una cinta casete con unos audios. Y luego, claro, yo luego lo tuve mucho después cuando ya no tenía casete y eso no lo tuve nunca. Y me parecía que era una sensación de que el libro, como un ente autónomo, que yo siempre entendí que los libros tienen que funcionar como ente autónomo, se perdía uno de los tramitos importantes, no respetaba la idea del libro. Y también un poco esta cosa a la vez de los formatos, ¿no? Que un casete, pues ahora ya no hay leches de reproducirlo, un VHS, como ocurría también en algunas de las cosas que tengo antiguas, pues tampoco. Y ahora justo estos días que di un mes de clase dedicado a Jay Sankey, en las clases que hacemos en la tienda, estaba mirando los bichos y en la última página vienen unos DVDs, que por suerte en los DVDs sí que los reproduce algo, porque tengo ahí la Play, aunque las cosas las llevan a venir sin lector. Pero bueno, también es cosa nuestra que podemos llevarlo a un sitio para que nos lo conviertan.
Y ahí me generaba esa duda, a veces como de pasar a buscar en otro lado. Me encontraba por casa porque no venía pegado al libro, el DVD que venía con un CD que viene con el libro de Making Magic de Martin Lewis. Pues tengo como esa discusión interna que me acompañó mucho tiempo pensando en que el libro tiene que ser autónomo. Con el tiempo fue cambiando y esto es lo que comparto contigo, a ver qué te parece a ti, sobre todo en nuestros usos mágicos, ¿no? Que la posibilidad de que tengan un contenido extra digital es cada vez más válida y cada vez podemos aceptar un poco más que se haya asentado y que funcione bien como material complementario. Yo creo que los primeros libros en los que yo sentí esto, bueno, pueden ser dos grupos de libros. Por un lado son el Gambling Sleight of Hand de Steve Forte, que viene con los vídeos de Steve Forte haciendo los juegos, que los puedes ver también en su página web, creo que eso no pide ni contraseña ni nada, entradas son increíbles. Y los de Eugene Burger, From Beyond, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que son los dos libros póstumos de Eugene Burger, que vienen con vídeos suyos haciendo los juegos. Y la verdad es que me resultaban muy cómodos como material complementario. Además, uno de los dos viene con unos audios de unos casetes que había hecho Eugene Burger haciendo unas charlas y me resultó como muy placentero poder dedicarle un ratín a cada cosa. Lo bueno también de los vídeos es que de alguna forma nos ponen en la realidad por delante, ¿no? Los que vienen en el Pink Purse del vídeos, que vienen con los libros de Geoflata, está muy bien porque lo que puedes dudar de repente lo ves en acción. Y sin embargo, por ejemplo, en el libro de Harapan, que viene el vídeo de 40 minutos, te das cuenta de que es comerse ahí unos macarronchos de piedra, que se hace duro ya eso y yo digo, ya ni lo leo, no lo aguanto aquí de ninguna manera. Pero con ese tiempo me di cuenta de que la idea de tener un espacio digital que acompaña el libro es compleja y es interesante y es algo que podemos tener en cuenta. Por un lado, creo que los libros tienen que ser autónomos, o sea, el libro debería funcionar independientemente de que hubiera unos vídeos extra. Todo el vídeo, toda la página web que acompaña un libro tiene que ser material complementario de tal manera que si un día volvemos a la edad de piedra no sea necesario tenerlo ahí. Lo que sí que nos sirve es para extender el universo del libro mucho más allá del formato físico. Quiero decir con ello, yo pienso, por ejemplo, en que puedo poner, primero las erratas y los errores, tener un espacio de comunicación en el que alguien dé ideas. Segundo, por ejemplo, en este libro de mentalismo, para que te ponga un poco sobre la cuestión, lo que voy a hacer es poner vídeos muy cortitos y al pie, o sea, no los rollos que meto yo para los secret files, en los que se vean todas las técnicas y manejos en acción y en movimiento, tipo lo de Steve Forte, para que veas el Acidus y lo veas doblando la tarjeta, moviéndola y si algo te queda duda por cómo lo expliqué o por cualquier cosa, pues está. El otro día hablaba con Ignacio Hernández, que es uno de los correctores habitualmente que trabaja conmigo, sobre el free will y lo difícil que es explicar los pasos. Pues poder hacer muy rapidito un pa, pim, pam, tucutum, pan, ching. Así es el free will, tal y como lo hago yo. Y estos son los pasos con una pequeña explicación. También, por ejemplo, en el Medallón de Alcorán, que yo tengo una versión en los Secret Files que se va mucho del tema del libro, pues poder ponerla. Todo ese tipo de cosas creo que funcionan muy prácticas. Es una mezcla entre los sistemas esos de Eugene Burger y el de Steve Forte. A mí me parece que eso siempre acompaña bien y permite pues, establecer una parte de material complementario que nos deje comunicarnos. Otra cosa con la que siempre tengo la duda es esta de los QRs y los formatos de enseñar. Pensando en la cosa autónoma, y siempre me da cosa que los enlaces estén a la vista en los libros todo el rato. No me parece que el string de texto, la línea de texto de un enlace, sea agradable en un libro, y mucho menos un QR. Los QRs, aunque hayan mejorado estéticamente y les hayamos dado un formato, no dejan de ser para mí como ver una nevera por detrás, un elemento ajeno y molesto que con total seguridad un día perderá sentido y se convertirá simplemente en unos jeroglíficos que están en los libros, que se ponen siempre en enorme, que son súper malos compañeros y que además, y esto es una de mis grandes batallas con todo esto, por si te animas a hacerte un libro y quieres ponerle QRs, nunca tienen el enlace debajo. Eso está muy bien para la gente que está todo el día pegada al móvil, pero la gente como yo, que no utilizamos el móvil mucho, necesitamos los enlaces para escribirlos en un navegador, pero no tenemos una cámara ahí, ni nuestros ojos son lectores de QR. Ahí lo dejo. Por eso yo en la primera etapa pensaba en poner esto en unos marcapáginas que fueran acompañando al libro, y ahora creo que la mejor forma es simplemente en una página de introducción decir, oye, esto lo tienes ahí, lo revisas como en el libro de Steve Forte y ahí está. En este sentido, creo que es verdad que los medios se van enriqueciendo. Y esto es también casi una carta a mí mismo,
es algo que ya fui haciendo en los últimos libros, pero es verdad que darnos cuenta de que los formatos a medida que se van asentando pueden colaborar unos con otros es importante, y en la magia más todavía, ¿no? Yo cuando tengo a lo mejor algún libro de pues, cosas de programación o de otras historias, pues a veces vienen con vídeos y no pasa nada, y cada vez estoy más contento con ello. De la misma manera, esto de los formatos no deja tampoco de darme vueltas, porque ahora están en las rebajas de Murphy's Magic, que siempre nos hacen unas para el Black Friday. Y además de un montón de material que ya es imposible vender, como juegos para el iPhone 5, tienen como la miriada de DVDs que les fueron quedando ahí en el backlog. Además de la época en la que todo se grababa en DVD, que yo grabé mi puñado de mentiras y estoy muy contento con el resultado. Además me acuerdo que una época muchos amigos grabaron DVDs, estuvo Collado hace poco por la tienda, creo que justo no coincidimos, cogió uno de los suyos, grabó Pipo, un formato fantástico por el momento, pero que claro, que ahora requiere una revisión. Yo siempre pienso en si animarme algún día a hacer un librito, un panfletito pequeño, explicando los juegos que tenían mi DVD, para que al menos queden en papel de alguna manera con lo que he aprendido por el tiempo. No un libro con la intención de los grandes míos, sino una cosa pequeñita donde estén ahí explicados y no queden muertos. Pero bueno, eso, que venden todos los DVDs de estas cosas. Y digo, yo quise comprar el T. Waters 2 de 6 DVD que tiene 3 juegos y está de esta manera. Hay que tener cuidado con esas cosas y buscar tener en el formato más perdurable, que yo creo que es el formato del libro, que esa es la gran ventaja que tiene un libro, que es el más perdurable frente a la tecnología, y compatibilizar un poco con todo lo que veamos al lado. Y eso, échale un vistazo a la reserva del libro, la verdad es que estoy encantadísimo, me parece que, aunque nunca sigo estas cosas estadísticamente, que es el mayor velocidad de reservas en el menor plazo de tiempo de primeros, estamos súper contentos con ello, y con el libro viene, y aprovecho para hacerme una pequeña publicidad de regalo, un juego con tarjetas de visita, que es el Third Choice del Corinda, hecho con ciudades, que es uno de los juegos a los que le dedico un espacio especial en el libro, y que además tiene una cosa graciosa, y es que las tarjetas de ciudades son con la misma estética que las que regalamos con los libros de Zabal, y que también será la misma estética que una baraja de fotografías de ciudades que haré más adelante, que quiero producir con muchos trucajes y cosas así, de tal manera que todo esto van a funcionar como cromos extra que puedes introducir en esa tarjeta, porque así puedes meterle a las de doble cara que se van con esa baraja unas inéditas que no se van a repetir, y creo que es un proyecto así divertido para que todo esté unido y conjunto. Bueno, y eso está, échale un vistazo a la web, es Concéntrese volumen 1, cuesta 40 pavitos, grande, guapo y hermoso, y si me haces la reserva, si no la has hecho ya, me haces más feliz que una perdiz. Tenemos nuestro grupo de Telegram, ahora con una discusión ongoing sobre la marcha, y sí, yo voy a hablar aquí un poco y voy a contar un poco el sentir del grupo sobre ello. Nuestro grupo de Telegram, por si acaso no lo sigues, es t.me/magiastudio. Somos 600 y pico personas. Con 600 y pico digo como 602 o algo así, pero más de 600 ya son 600 y pico. Y estamos discutiendo así sobre la reserva de 2 libros, que no son el de Concéntrese, pero que son capaces de opacar cualquier cosa que ocurra, porque coinciden en el tiempo, coinciden en la intencionalidad y coinciden en la problemática. Y no sé si coinciden en el interés mediano real que tiene el fondo por encima de la expectativa que se ha creado. Son los libros de Conover, de Tim Conover, escrito por Eric Mead y él, y que publica Vanishing Magic, y The Karmilovich Collection, que es el libro del mentalismo de Ted Karmilovich, que publica Penguin Magic. ¿Qué pasa con estos dos libros? Que son ahora medio preventas, no sé si ya los lanzaron o qué leche están haciendo ahora, que hacen estas dos macroempresas gordísimas a precios altos del carajo, cubriéndolos un poco del halo de coleccionismo especial, y cada uno con sus telares gordos. Empiezo un poco por el de Karmilovich, para que nos hagamos una idea, son $250, vienen con una fundita de estas así guapas de cajita, y son 357 páginas, de 8,5 por 11 pulgadas, el tamaño no me importa mucho, lo veo aquí al señor con la mano, pues es grande, el estándar del libro grande de magia, que no sé si es como los enormes, pero bueno, que es un buen formato y que más o menos de página está apañado, pero son $250. Y para redondear un poco, vamos a hablar del otro, que para mí tiene un problema más grande todavía, que es el de Conover, que son las de edición estándar, ya me entra la risa,
$300 y la Deluxe Edition 500, que ya está agotada, y me parece que la Deluxe Edition son 500 copias, que ya tiene la peor cosa que puede ocurrir en el mundo, que esto lo discutimos mucho en el Telegram, que es que la edición de lujo tiene un libro más que las demás, con un contenido extra, con barajas ordenadas, que no forma parte de lo que se lleva alguien que haya soltado la friolera de $300. Es una cosa para mí terrible esa, que habla un poco como habla de Vanishing muchas de las cosas que hacen, ¿no? Me oirás muchas veces criticar este tipo de asuntos, pero quiero que discutamos hoy un poco sobre esta idea también a veces del precio de los libros, del contenido, la exclusividad y las falsas exclusividades. Primero, y esto es importante antes de que volvamos a ellos, yo creo que hay motivos para que haya libros de magia que cuesten mucho dinero. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Quiero decir, porque hay muchas situaciones en las que un libro de magia no es rentable. Y además, no solamente no es rentable en cuanto libro, sino en cuanto porcentaje de nuestro conocimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el Gambling Sleight of Hand, que tengo aquí en la mano, de Steve Forti, no lo tengo en la mano, está en la estantería, que le eché ahora un vistacillo y lo compré a $300. Son 2 librazos, ya casi a cosa por página. Pues se andará con la edición estándar de lo del Tim Conover, pero con una cosa, y es que Steve Forti está vivo. Esto es una cosa importante que voy a dejar aquí, aunque pueda sonar conflictiva. Tanto Tim Conover como Ted Carmilovich están muertos. Quiero decir, ellos mismos no se van a llevar una pasta de esto. Y esto creo que es importante, porque Steve Forti dice, ostras, el libro de Gambling Sleight of Hand se llama 40 Years of Research, con Forte, con la broma, porque es todo su trabajo de 40 años de investigación. Quiero decir, que podía haber dicho, me saco libros de $60 y hago pues 10 a lo largo del tiempo, o me hago un libro gordísimo en el que tenga todo y que no me deje nada fuera, que es una opción fantástica. Es verdad que lo que hace es compactar todos los ingresos que podía haber tenido de forma editorial con su trabajo sobre ello en una única obra. Parece que es una buena elección en ese sentido, ¿no? Le justifica el precio porque es todo su trabajo que está disponible en un único espacio. Yo eso lo puedo entender y de ahí lo veo. De la misma forma que lo puedo entender con Tom Sony, ¿no? Que el tipo diga, oye, pues mira, yo estoy aquí, me hago todo esto. Ahora no me acuerdo si Tom Sony creo que lo hizo en vida. También hay más motivos. Yo compro muchos los libros de Miracle Factory, que son libros que no se hacen tiradas tan grandes, tienen precios altísimos, espeluznantes en el mercado de segunda mano, pero cuando salen no son tan caros y son libros de muchísima calidad, muchísimas páginas y muy de nicho, ¿no? Claro, yo sé que la magia de Roy Benson, pues la investigación del event es fantástica. Para mí, hago lo que sea, porque es un trabajo que casi hace para 4 gatos en el mundo, en una grandísima calidad de papel y de todo el asunto, y lo puedo aceptar en tanto y cuanto pues es eso, ¿no? Luego un día hablaremos de los precios de los mercados de segunda mano, pero ahí eso se justifica. De la misma forma que lo puedo pensar en cosas tipo el libro de Mike Aveney, ¿no? Que es lo mismo, son 2 libros en los que explica todo su conocimiento casi enciclopédico y él ya no le va a dar para escribir otros 2 libros así. En este sentido nos encontramos a unas empresas que compraron los derechos del material de, no sé muy bien cómo habrá funcionado, aunque sea Eric Mead el que lo haya hecho, no es el material de Eric Mead. Eric Mead todavía tiene que sacar su libro, por Dios que lo saque lo antes posible. Si no, son 2 empresas que sacan un libro póstumo de alguien y que podían haber elegido el precio de $300 como el de $60, quiero decir, porque en estos casos que son grandes editoriales, el precio, por mucho que nos tanguen y nos vendan la moto, lo fijan ellos así en este caso, o sea, o igual dices, oye, pues los derechos le costaron mucho más porque la mujer de Carmilovich o los hijos o el que tenga los derechos le pidió mucho. Bueno, estoy seguro que hay alguna posibilidad, pero que Flamenco cuesta $100, por poner una cosa en realidad, Flamenco, el libro de Tamariz, que tampoco hay esa historia de que los derechos sean siempre carísimos. Es un inflar los precios a veces de una forma que hace que los libros se conviertan en unos ítems destinados solamente a un grupo pequeño de coleccionistas que no tienen pensado leerlos. Este tipo de cosas que yo critico amplísimamente, porque si hubiera una edición más accesible o se justificara de alguna manera, pues bueno. Por otro lado, voy a decir una cosa así, yo tengo un poco más control al Carmilovich que al Conover y está bien, pero no es lo que va a subir el pan, que no nos lo vendan con las quotes por arriba y por abajo. Y lo del Conover, ya te digo, tengo mucho menos leído, igual de repente es la leche, pero mucho me temo
que será bueno y que estará bien y que de ahí tiremos. Hay que pensar eso, que al final lo que estamos es aceptando nosotros esa línea de trabajo, en la que lo que nos ofrecen es un libro cualquiera porque le hayan decidido dar ese carril de marketing, ponerle una caja más bonita y ponerle $500, porque lo decidieron hacer así, de forma arbitraria, como podían haber elegido cualquier otro libro, porque realmente esto, pensemos lo que pensemos, es así. Ellos decidieron poner esto como el paquete de lujo, cuando a veces yo creo que la obligación es que el material, si cuanto más imprescindible consideres que es, más accesible lo hagas o tengas un formato medianamente accesible y no lo conviertas en un bien preciado de forma artificial. Eso me parece que es un problema. Uno dirá, por supuesto, que el mercado es libre, el mercado es completamente libre en los dos frentes, en el de la oferta y también lo es en el de la demanda. De tal manera que si nosotros no nos volvemos locos con lo que algunas empresas con más o menos escrúpulos quieran hacer con nosotros, podemos modificar estas acciones. Si el libro de Tim Conover no se vende a $500 en un segundo solamente por tener una cosa que no va a hacer nadie con baraja ordenada, ya te digo yo que el Tim Conover 2, que el que venga después de Tim Conover, no lo van a poner a 500 pavos y lo va a poder leer más gente. Porque al final es compatibilizar también a veces la calidad de la obra con el contenido. Uno podría decir que es que los acabados son increíbles. Los acabados son buenos seguramente, como todo lo que nos hace Vanishing, pero nunca son increíbles. Son de bastante calidad, pero no justifican el precio, no hay nada que lo justifique, creo. Hay aquí, bueno, no le doy más vueltas a esto. Con esto termina este rant. Si no te sientas así mal porque yo me enfade, si los quieres reservar, porque en algún momento dado puede ser que yo me lea, sobre todo el de Conover, y tengo que ver cómo compatibilizo mi sed de conocimiento de estas cosas con un poco de esa resistencia a lo que yo creo que son malas prácticas. Pero eso, todavía me queda a mí mucha discusión en la cabeza por delante. Mira qué cosa. Hace unos días me decían que qué sentido tenía sacar a día de hoy un periódico en un espectáculo de magia, en el sentido de que ya nadie lee la prensa escrita y que de repente un periódico que antes sacaba para hacer la leche en el periódico o el periódico roto y recompuesto era un objeto del día a día con el que todo el mundo estaba completamente naturalizado y ahora es una cosa rarísima. Se me decía un poco como una crítica a ello, ¿eh? De la misma forma que a veces decimos lo de hacer aparecer una moneda ya no es tan interesante como antes porque en la antigüedad, que no sabemos un poco de cuándo la antigüedad, tenemos siempre este lío con qué es la antigüedad, que es la antigüedad es cuando queremos, como cuando decía Phoebe en Friends, los tiempos de antaño, valía muchísimo dinero y entonces tenía un gran poder y la gente atesoraba la idea de hacer aparecer una moneda. Tenemos muchas cosas de estas que para mí tienen, sinceramente, con esto te adelanto mi opinión, bastante poco sentido. Porque tendemos un poco a pensar en esta forma a veces un poco lineal y fácil de argumentar. Estoy poniendo los dedos haciendo el gesto de estar entre comillas. Si estuviéramos una cámara me verías, con lo de fácil de argumentar, que hemos perdido muchos objetos en la magia por dejar de ser universales o de ser referentes comunes o territorios habituales, que antes se podían utilizar más fácil un reloj, pero ahora nadie lleva relojes, ¿no? Y sin embargo, a cambio, deberíamos pensar en qué puede ser ahora y si existen esos referentes universales, ¿no? Un teléfono móvil, no lo sé, qué objetos, ¿no? TikTok, yo qué sé, lo que sea. Y pienso, pero no sé si tiene tanto sentido. Entiendo que de inicio, de base, los objetos lleguen a la magia de forma natural por el sentir del tiempo. Que alguien que se encontrara un periódico y fuera con el periódico todo el día y dijera, ostras, esto es perfecto para introducir en mi show de magia porque tengo un número como el periódico roto y recompuesto de Robert Harvin, que es una ilustración perfecta del zeitgeist del momento, ¿no? Robert Harvin hace que está sentado en un autobús leyendo un periódico estos enormes americanos y como le aprietan por uno y por otro, lo va cortando en cachitos y cuando se despeja el vagón, ¡shup!, lo abre. Es una idea fantástica y acomoda al tiempo y es inmediatamente graspable, me acabo de inventar la palabra, es fácil de agarrar por el resto de los espectadores. Lo que no quiere decir eso es que en el momento en el que nosotros dejemos de utilizar periódicos en el día a día y la prensa escrita ya no esté, pierda sentido, porque de la misma forma que yo puedo sacar un péndulo que no forma parte del día a día de nadie, puedo sacar un periódico.
y que dirá muchas cosas a la vez. Lo que no nos damos cuenta es de que los lenguajes cambian y los lenguajes se adaptan a nosotros y nosotros podemos jugar con ellos con entera libertad. Un periódico que antes tenía ese sentido de utilidad, ahora tiene, como ya decía hace unos cuantos podcasts, hace bastante tiempo, la belleza del papel. Para alguna gente querrá recordar los periódicos, para otros simplemente sea algo que suene, tendremos la explicación que le queremos dar y los textos se abren, o sea, los contextos se abren exponencialmente. Lo decía, yo creo que lo dije por aquí, ¿no? Que estoy preparando una cosa con guías de teléfonos. Me parece que es el momento más óptimo para hacer algo con guías de teléfonos, ahora que ya no son el objeto del día a día, porque dicen muchas más cosas que si fueran un referente universal. Un referente universal dice lo que quiere decir en el momento en el que lo quiere decir y ya lo está diciendo independientemente de que tú hables sobre ello o no hables sobre ello. Que yo cuente algo de TikTok no va a suponer absolutamente nada. TikTok ya está, va a estar pese a mí, va a decir lo mismo y es muy difícil que yo aporte nada, salvo que me ponga pues muy guerrillero, que podría ponerme, ¿eh? Y podría ser interesante, pero ahí ya tendríamos una perspectiva sobre algo que seguramente no es universal, porque en el caso de la universalidad eso perdería toda la fuerza. Pero lo otro tiene todos los textos y los subtextos, lo que dice para mí, lo que dice para otros, lo que dice comparativamente para un tercero y encima la posibilidad del universo de fantasía que nos provee la magia. Quiero decir, si nosotros tenemos que hacer una magia agarrada al terruño, tenemos que volver a esa idea de Robert Houdin en el que la magia esté pisando muy fuerte en el terreno de la realidad, perdemos la fantasía completamente. La gran ventaja de la magia es que se puede agarrar a la fantasía completamente, en que si yo quiero puedo sacar un ramo de flores hechas con plumas y no me importa que venga cualquiera a decirme que eso no se parecen a flores, no me importa, en tanto y cuanto yo no venda que son flores de verdad, de alguna forma de estas que a veces ocurre, ¿no? Que como que se te ve el juego, no. Por lo demás, no importa, es el juego de la libertad y de la fantasía. Podemos reconducirlo. Hay que entender el diálogo que tenemos con ese objeto, por supuesto. Yo no puedo pretender que son flores de verdad, salvo en un universo de fantasía. Pero si voy a ese universo de fantasía, puedo hacer lo que yo quiera con los elementos. Puedo sacar las cosas más rocambolescas, más absurdas. Y aún así me va a gustar y va a funcionar. Nos quejamos mucho de estos, pero yo... Una de las imágenes que más revivo y más bellas para mí es Gaetan Bloom haciéndolo de la ensalada y cortando ahí una lechuga delante del público, que es lo más lejano a lo que se imagina uno, aunque sí que habla de la cotidianidad, pero que tiene ese choque de la libertad, de la fascinación, del uso de la magia, o los tupperware de plástico que utiliza para un montón de cosas. Todo ese tipo de asuntos me parecen fascinantes. Y cuando alguien enseña algo totalmente fuera de lo que yo utilizaría o lo que manejaría, me parece que es el acto de libertad, de la fantasía mágica de llevada al extremo y que tenemos que hacer. Mucho mejor eso que tener que agarrarse al día a día a ver si consigo replicar, hacer algo sobre el tema del día, con el objeto del día, y me pongo a hacer al final magia con... voy a decir ahora algunas cosas, pero que no se me enfade la gente que lo hace, porque simplemente es un poco para ilustrar la situación y yo comprendo todo y comprendo que mi punto de vista es mi punto de vista y no jamás en los millones de jamases querría imponérselo a alguien, ¿eh? Y entiendo las situaciones y podría estar defendiendo lo otro a nivel práctico en muchos casos y lo puedo defender. Pero es decir, oye, pues acabo haciendo magia con marcas comerciales, ¿no? Hago algo con el logo del Mercadona, empiezo a hacer cosas que ponga Coca-Cola y al final lo que me convierto es una especie de banner publicitario, porque si muchas de los referentes que tenemos al final dependen de marcas y de empresas. Podemos utilizarlos con mano izquierda, podemos jugar con el referente que está detrás, pero de otra forma, pues igual caemos en una cosa de vacío y nos autolimitamos, ¿no? Entonces, que pienso a veces en decir, no, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer una cosa en la que coja los elementos que a mí me llaman la atención. Y a veces Eden y yo, cuando discutimos en casa, nos acordamos de cosas que de repente desaparecieron del imaginario colectivo y que pueden ser como muy interesantes de recopilar, ¿no? Que de repente digas, ostras, pero es que antes se hablaba y esta imagen estaba siempre, siempre presente y ahora de repente no. Como por ejemplo jugar al ahorcado. Eden está ahí de fondo y quiere decirme algo. Dímelo y lo digo yo al micro. La bola que llevaban los fantasmas. Ah, sí, otra cosa que me dice Eden es que antes, cuando éramos pequeños, todos los fantasmas llevaban una manta y una bola atada como ahí, como al tobillo, ¿no? Y hemos perdido esa referencia de la bola atada al tobillo, que ahora ya no está tan presente. Pues ¿por qué no la recuperamos? ¿Por qué no jugamos otra vez a ver qué son las cosas que nos llamaban? ¿Qué objetos que ahora ya no están tan presentes de repente volverían a ser buenísimos? Una trampa para ratones,
¿Qué objeto tan loco que antes era tan habitual porque en los dibujos animados estaba, ¿no? Que yo tengo un juego con eso, un cepo. No todo, parece que todo lo que quiero enseñar ahora son cosas que atrapan cosas. Pero pensar en que esos referentes que pueden ser universales y que dejaron de serlo, de alguna forma tienen ganchos emocionales potentes que podemos recuperar y que pueden ser divertidísimos. Un tubo de dinamita con el TNT, parece que todo lo que pienso ahora es agresivísimo, pero también hay otras cosas que podrían ser unos caramelos del caserío, ¿no? De esos que me da mi abuela como de tofe. Cualquier objeto de esos que no necesariamente tiene que retrotraernos a nuestra infancia, puede ir por cosas totalmente distintas. Podemos hacer una pieza de mentalismo en el que utilicemos como material quirúrgico de aparentemente de los años 40, así como un poco de mal rollero. Siempre envuelvo el mal rollo, tengo que hacer otras cosas más agradables, ¿no? Pero creo que entiendes, porque me emociona y entonces me cuesta, tendría que parar el audio, pensarlo un poco y darte referencias más sesudas. Pero tienes un poco el punto de todo esto, ¿no? No pensar necesariamente en esa universalidad, de que lo que estemos hablando lo entienda todo el mundo, sino que nosotros tengamos la capacidad de evocar en todo el mundo algo. Yo cuando hablaba en el libro Antes de la trampa de las premisas, decía que me tienen que gustar a mí y a todos, que tienen que ser universales, pero hay gente que pudo haberlo entendido mal, porque yo no hablo de una universalidad en el tema, que todo el mundo lo entienda, sino en la emoción, que lo que quiera decir a través de ella pueda apelar a la gente. Al menos transmitir mi mensaje, que luego ellos hagan lo que quieran con ello, les guste o no les guste, pero que esa apelación mía no sea tan oscura como para no poder transmitirse. A través del objeto que sea, puede ser más opaco o menos opaco. Yo puedo sacar una bola de cristal y transmitir cosas para gente que no cree nada en ello, simplemente por esa apelación en segundo término del interés que se pueda crear en el momento de lo que estamos hablando, ¿no? Esa universalidad no funciona así. De la misma forma, imagínate que hablamos un juego que yo hago mucho, yo hago una psicometría con actores y le pido a los espectadores que piensen en actores que les gusten, uno que no les guste y otros que sí. Está en el libro de mentalismo, mi versión del Desire de Maven. Y elijo siempre colectivos de edades muy distintas. Siempre elijo un señor más mayor, porque sé que se me va a decir a lo mejor un actor de western o algo así que me guste. Lo que busco es que no todo el mundo conozca a todos los actores, no que me digan cosas universales. ¿Por qué? Porque voy a poder hablar a cada uno y la gente que no lo conozca no necesita conocerlo. Lo que necesita es entender esa conversación que estoy teniendo yo con el espectador que sí lo conoce, tener esos referentes, generar esa empatía en la riqueza de que no todo lo que ocurre en un escenario tenemos que saberlo. A veces lo que queremos, lo que nos transmite la belleza de la relación en el escenario, es poder ser partícipes de ello y que además quizás nos interese y luego lo veamos o no lo veamos. Pero a mí eso me encanta, cuando el público no sabe qué actor es, ¿no? Y alguien me dice, Lee Van Cleef, lo tiene ahí escrito y yo digo, oh, es perfecto, ese para mí es perfecto. Sé que el 80% del público no va a saber quién es ese tipo, pero no me importa, porque lo que sí que van a saber es cuando yo se lo adivine a la persona que lo está pensando, cómo interactuamos, cómo se ríe, cómo le sorprende, cómo le pillo en algo que le gusta y cómo los dos disfrutamos ese momento, que además es un poco más particular porque habla de lo que le gusta a él en concreto y no le estoy diciendo que cuál es tu hamburguesa del McDonald's favorita, si es el McFish o el McRib o el Crispy Mac no sé qué, que todo el mundo conoce. Que espero que eso se entienda, que los referentes no existen ni dejan de existir. Lo que tenemos es nuestra interpretación humana sobre ellos y no nos tenemos que dejar guiar por lo que creemos que pide el mundo, porque el mundo no pide nada, nos deja hacer todo y la magia es el canto ese de libertad extremo que nos permite jugar lo que queramos. Aprovecho para decirte, antes de cerrar, que tengo una clase guapísima esta semana en los Secret Files, de la que hablaré un poco más adelante en el próximo podcast, que uso con tarjetas de visita de un juego de pizarras espiritizas de Jim Anderson. Si no se pone hoy, se pondrá mañana o así, pero vamos, guapísima. Estoy súper contento. De hecho, el próximo podcast le vamos a dedicar un ratín a hablar de ella. Y con esto ya nos vemos la semana que viene.